Continuando con la magia de la lectura, hablamos cómo la lectura pues, nos permite conectar con otros, tener mucho más conversaciones, hacernos incluso mucho más interesantes, pero hablemos también ya un poquito de lo que significa la lectura para el cerebro. La lectura nos va a ayudar a que el cerebro envejezca menos rápido, menos intensamente, va a mejorar lo que es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como la capacidad que tiene el cerebro de mantenerse resistente a los cambios negativos, resistente al envejecimiento. Yo siempre lo comparo como la reserva de los músculos. Mientras más músculos tengo yo, cuando empieza el proceso de disminución de la masa por los años, pues entonces mi disminución va a ser mucho menos notoria y eso me va a permitir tener mucho más fuerza para movimiento, para tener menos riesgos de caídas y demás. Entonces, a nivel del cerebro, esa reserva cognitiva es como tener esa mayor capacidad de fuerza, de funcionamiento, que me permita no caerme en la parte cognitiva con el paso de los años. Entonces esto ya es una ventaja importantísima que nos da todo el tema de la lectura. También sube los niveles de dopamina, generando entonces sensación de bienestar, de tranquilidad, de estar haciendo algo como que nos va a dar una sensación como de armonía en general. Hay un tema interesante también y es cuando lo que estamos leyendo lo leemos en voz alta, pues este escucharnos a nosotros mismos también va a tener un impacto muy importante que hace que uno aprenda más fácil, que uno entienda mucho más lo que está leyendo y una mayor conectividad cerebral. Pero cuando leemos con otros o les leemos a otros, también esto va a generar aumentos en la oxitocina, que es la que tiene que ver con el relacionarnos con otros, con la empatía, con los afectos. Entonces aquí tendríamos aún un beneficio mucho más amplio de la lectura. La lectura, cuando yo empiezo pues a revisar algún libro, algún escrito, va a empezar a estimular toda la parte occipital, que es donde digamos, cuando yo percibo algo a través de la visión, se estimula la zona occipital, pero de ahí para adelante va a haber como redes en todo el cerebro que van a tener que ver con la memoria, con la atención, con el lóbulo frontal que va a decir, bueno, tengo que ubicar este personaje, cómo es que funciona, cómo es que es la parte como de la cronología, cómo es el hilo conductor del libro, que fíjense que a veces eventualmente uno se tiene que volver a revisar quién es que era tal personaje, pero generalmente pues uno deja el libro, lo retoma al día siguiente y uno sabe en qué va y sigue todo el hilo y puede como seguir entendiendo las características del personaje, de la actividad, de lo que está pasando. Bueno, todo esto tiene que ver con el lóbulo frontal que entonces nos va a permitir también como entender todo el contexto, sacar las conclusiones y es ahí donde viene pues como toda esa capacidad de aprendizaje también. Definitivamente pues con eso estamos viendo que nos va a promover muchas conexiones a nivel del cerebro, va a aumentar toda la capacidad de que razonemos, de que entendamos más. Es como si estuviéramos conversando con otra persona en algún sentido, porque estamos teniendo lo que este autor nos ha escrito y nos quiere transmitir y lo estamos procesando en nuestro cerebro, incluso a veces pues de historias de épocas pasadas o cosas fantasiosas. Todo esto nos permite como vivir en distintos escenarios y crear y recrearlos también en nuestra imaginación. Entonces esto también nos va a fortalecer toda la capacidad creativa y narrativa también. ¿Es lo mismo leer el libro en físico que digital? La mayoría de las personas dicen pues que prefieren el libro en físico. Y lo que sí hay un punto muy importante desde lo que tiene que ver ya con la salud del cerebro, sí es el tema de la luz de las pantallas, que es recomendable que si se va a leer digital, no se haga ya en las horas de la noche para no alterar la melatonina y que no se nos altere el ciclo del sueño. Espero, bueno, que estés muy motivado a continuar leyendo, a compartir lecturas con las personas que conoces, a compartir los libros también para ampliar ese intercambio como de actividad y de conocimiento. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía.
No olvides suscribirte a mi canal y darle like.